Buenas y soleadas tardes. Hoy estamos aquí una vez más, 13 de septiembre del 2023, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín. Nos reúne hoy una reunión más, un encuentro más de este maravilloso, realmente maravilloso ciclo que pensó, organizó, concretó y está llevando adelante Horacio Gianecci, un profesor fuera de serie, lo digo realmente repitiendo lo que dicen sus estudiantes y estudiantes, y bueno, también hay que decirlo siempre, un gran amigo, eh, y que gracias a todo este trabajo largo que Horacio está haciendo desde el año pasado, tenemos hoy el gusto enorme y el privilegio de poder escuchar a Rafael Zilik desde Brasil, desde Porto Alegre, a quien le queremos agradecer muchísimo haberte, me permito tutearte, decirme, te tuteé, así que sigo con agradecerte que te hayas tomado el tiempo eh, para participar de este ciclo, siempre en la cantidad de tareas y obligaciones que tenemos, siempre queremos resaltar lo valioso y lo humanamente eh, significativo que es que se tomen este tiempo para nosotros y para todas y todos los que se acercan y que tienen el gusto de, justamente lo que decíamos recién, de dialogar, de ponerse a disposición a la escucha de cosas que quizá, de temas, problemáticas, reflexiones que no son quizá para todos las reflexiones diarias. Entonces, Rafael, con un agradecimiento enorme, y Horacio, a vos también especialmente, eh, les paso la palabra y entonces cualquier cosa que vean que haya que repetir eh, por el tema de la interpretación, o que digan, no, esto queremos volver a decirlo o volver a formularlo. Estamos en un ambiente de mucha calma, de mucha tranquilidad, entonces no hace falta que nos apuremos ni que pasemos cosas interesantes por alto para cumplir con un tiempo que en realidad no nos apura. Bueno, gracias Horacio, gracias Rafael, y a todas y a todos los que se conectaron, les deseo una linda presentación y desde ya le agradezco también a Bárbara y a Guadalupe el gran trabajo de interpretación que van a hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Les adelanto que estoy muy mal de la voz. Acabo de decir hace un rato, ha- di 8 horas de clases en las últimas 48 horas y así estoy. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Eh, es este nuestro ya cuarto encuentro del ciclo de conferencias Interpretar a Aristóteles en el siglo XXI, ciclo que, como saben ustedes, se viene llevando a cabo, como dijo Laura, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Reitero mi agradecimiento a quienes integran el centro, a su director, Carlos Ruta, a Laura Carubati, a Marina Mayor y a Diego Sánchez. De la labor precisamente de todos ellos dependen las actividades que realizamos en este ciclo y de las que ustedes están participando. La conferencia de nuestro cuarto encuentro, estará a cargo de Rafael Zilik. Es un verdadero honor para el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín contar con su presencia. Y es un honor enorme para mí que Rafael sea uno de los conferencistas de este ciclo. Conozco a Rafael, tengo la fortuna de conocerlo desde hace ya casi un par de años, desde que personas o personajes como Manuel Berrón, Fabián Mie, Eduardo Mombelo, entre otros, tuvieran la gentileza
de permitirme participar de un grupo de investigación que tiene sede oficial en la Universidad Nacional del Litoral y en realidad tiene una sede propiamente virtual en la que nos encontramos unas 3 horas por semana a leer textos de la metafísica de Aristóteles. Única sede, esta última, la virtual, a través de la cual he conocido y conozco a Rafael. Estuviere él en el lugar que estuviere. Espero conocerlo en persona y estrecharnos en un abrazo presencial. Muchos de ustedes seguramente conocen a Rafael Silic, sobre todo quienes tienen interés en la filosofía de Aristóteles. Digamos, a modo de mera indicación, que Rafael es profesor asociado de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil, y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones. Sus investigaciones se desarrollan en el área de filosofía antigua y se centran en la filosofía de Aristóteles. Desde 2019 integra el proyecto Obras Completas de Aristóteles, que tiene por objetivo realizar la primera edición de las obras completas de Aristóteles traducidas al portugués. Es en el ámbito de ese proyecto que el propio Rafael se dedica nada más y nada menos que a la elaboración de una traducción anotada de la metafísica de Aristóteles. Una tarea ciertamente demencial. El título de su conferencia de hoy, todas y todos ustedes ya lo saben, pues están precisamente para prestar oídos a la misma, es sustancia como ser primero en Aristóteles, un debate entre interpretaciones contemporáneas. Le damos sin más entonces la palabra a Rafael, el único naturalmente a quien ustedes quieren escuchar en este momento. Muchas gracias, Horacio, por las gentiles palabras, por recibirme, por la invitación. También quiero agradecerles a las otras personas responsables de la organización de esta serie fabulosa de exposiciones y a Laura, que la conocí más recientemente, pero también a todas las personas que están trabajando en la traducción simultánea. Horacio ya mencionó dónde fue que nos conocimos y la primera vez que nos encontramos. Participamos de un grupo fundamentalmente organizado por colegas de Santa Fe y de hecho es un grupo que merece mi respeto y que ha sido extremadamente productivo y que creó conexiones de trabajo nuevas entre nosotros y que promovió mucha integración entre colegas argentinos y de Brasil. Y en relación con el trabajo de este grupo y agregando un elemento importante a mi biografía, la biografía que Horacio presentó, quisiera mencionar que hasta hace poquito fui profesor visitante en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Estuve un año entero allí, hasta hace un par de semanas, de hecho. Pasé un periodo sabático que para mí fue extremadamente productivo y satisfactorio, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal. Y yo quise hacerle justicia en esta presentación que voy a hacer ahora a una mención especial al siglo XXI que consta en el título del ciclo de esta serie de conferencias y de una manera un poco modesta. No me arriesgué tanto como el profesor Fabián, o sea, no fui tan osado, porque el profesor Fabián hizo una exposición extremadamente clara de cuán relevante puede ser la investigación aristotélica para el debate ontológico contemporáneo. Entonces, él hizo, de hecho, un panorama de discusiones y debates de ontología y contemporáneos, y esto yo no sé si me voy a arriesgar tanto a hacerlo, pero sí quiero hacerle justicia a esta mención del siglo XXI en la medida en la que voy a concentrarme en una discusión de líneas de interpretación contemporánea, sobre todo de dos líneas.
dos líneas importantes de la comprensión de la ontología de Aristóteles actual. Bueno, muy bien. Horacio, ¿puedo pasar a la exposición? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Este es el texto de mi conferencia. Gracias, Marina. Entonces, este es el texto y voy a hacer la lectura y también voy a hacer algunos comentarios intercalados. Entonces, como ya adelantó Horacio, el título es La sustancia como ser primero en Aristóteles, un debate entre interpretaciones contemporáneas. Sin más, entonces paso a la lectura. Proponer una ontología exige, en primer lugar, la elaboración reflexiva de un inventario exhaustivo de los tipos de cosas que existen en el mundo. Las diferentes ontologías difieren en términos de los elementos admitidos en sus respectivos inventarios. Algunas, por ejemplo, incluyen los universales en la lista de las cosas reales, mientras que otras los excluyen notoriamente. Independientemente, sin embargo, de cuán delgadas o robustas sean las ontologías específicas, se desarrollan desde una perspectiva que tiende a ser reduccionista. La inclusión de un elemento en el catálogo de cosas reales generalmente se admite solo si la realidad de tal elemento es indispensable para que el mundo sea comprensible. De esta manera, las discusiones ontológicas sobre los universales buscan determinar si es necesario admitir la realidad de tales elementos para explicar, por ejemplo, la verdad de afirmaciones como Sócrates y Corisco son ambos seres humanos. En este marco, la ontología de Aristóteles puede calificarse de forma particularmente generosa. En efecto, admite la realidad tanto de particulares como de universales y abarca objetos, cantidades, cualidades y relaciones, entre otros tipos de seres establecidos en la lista de las llamadas categorías. Sin embargo, a pesar de su generosidad, la ontología de Aristóteles no está exenta de un sesgo en cierta medida reduccionista. Se basa en una distinción entre seres primarios y secundarios, de modo que la realidad de estos últimos depende de modo no recíproco de la realidad de los primeros. Aunque la ontología de Aristóteles preserva una variedad de elementos que no serían admitidos en otras ontologías, lo que hace es que el ser de tales elementos dependa del ser de elementos más fundamentales. Esta es una de las primeras ideas que quiero explorar, que es este carácter reduccionista que, siguiendo una descripción que Wolfgang Düttel hace de las ontologías en general, yo esto lo caractericé como un trazo reductivista, un reductivismo que las ontologías presentan y que en la ontología de Aristóteles se ve en esta distinción entre seres primarios y secundarios. Entonces, se puede considerar robusta en cuanto a la aceptación de la realidad de los elementos en el mundo, no deja de alguna manera de remitir, aunque no los excluya, remite a la realidad de estos elementos y de los elementos básicos, que son los elementos primarios o fundamentales de su ontología. Por lo tanto, Aristóteles desarrolla su ontología en torno a un conjunto de seres primarios cuya realidad se entiende como de carácter básico. No depende de nada del modo en que la realidad de los seres secundarios depende de la realidad de los seres primarios. Comprender la ontología de Aristóteles exige, más que nada, identificar cuáles son los seres primarios y comprender qué los convierte en seres primarios. Mi objetivo aquí será discutir la divergencia entre ambas interpretaciones contemporáneas para los seres primarios de Aristóteles, y las diferencias de interpretación tendrán significativas consecuencias sobre la comprensión de la ontología de Aristóteles. Aristóteles como un todo. Al final de la exposición expondré brevemente las razones de mi preferencia por una de las interpretaciones.
Dentro de la ontología de Aristóteles hay una categoría de carácter privilegiado que corresponde a la substancia. La posición especial de las sustancias dentro del ámbito de los seres es directamente sugerida por su nombre griega, ousia, en la medida en que dicho término está relacionado etimológicamente con el término griego que traducimos como ser. Sin embargo, si cada sustancia tiene una posición distinta en el conjunto de las categorías del ser, no toda sustancia corresponde a uno de los seres primarios de la ontología aristotélica. Como se lee en el Tratado de las Categorías, los géneros y las especies de una sustancia, como Sócrates, se califican a sí mismos como sustancias. Sin embargo, su realidad depende de la realidad de los particulares concretos. Aunque sean sustancias, esos objetos no son seres primarios. Eso es una distinción que considero importante en este debate. La sustancia es un término que de modo general designa ítems ontológicamente especiales, pero esa categoría no corresponde, sin más, a eso que llamo seres primarios en la ontología de Aristóteles. Seres en torno a los cuales, a cuya realidad se desarrolla o se da la realidad de los otros seres. Hay un subgrupo en el conjunto de la sustancia. Los seres fundamentales de la ontología de Aristóteles corresponden a un subconjunto de sustancias, las llamadas sustancias primeras. Se trata de elementos o ítems caracterizados como seres primarios o seres sin más. Son ellos y no el conjunto total de sustancias los que constituyen el núcleo de la concepción aristotélica del ser. La comprensión de la realidad como ordenada a partir de una relación entre seres primarios y secundarios, es un rasgo fundamental e inequívoco de la ontología de Aristóteles. Sin embargo, más allá de este aspecto central, la interpretación de la ontología de Aristóteles de varias maneras se discute. El debate interpretativo que pretendo examinar en este caso se desarrolla en torno a ciertos usos de la noción misma de sustancia primero. Según una línea de interpretación, no todo lo que se considera sustancia primera corresponde a un ser ontológicamente primario. Otra línea de lecturas, a su vez, adopta una comprensión más uniforme para la noción de sustancia primera e identifica la idea de primacía ontológica en sus diversos usos. La divergencia entre las dos líneas de lectura es comprensible en la medida en que es posible distinguir dos usos de la noción de sustancia primera. Cada uno de ellos está inserto en un propio conjunto de asociaciones conceptuales. Para explorar el alcance y las consecuencias de la divergencia entre ambas interpretaciones, voy a distinguir a continuación dos modelos adoptados por Aristóteles para comprender la sustancia primera. Esa distinción que les voy a presentar entre dos modelos frecuentemente se la explora en términos de una oposición entre la ontología que Aristóteles defiende en las categorías y la ontología que posteriormente él defiende en la metafísica. Quiero evitar esa caracterización por razones que van a quedarse claras, porque hay rasgos importantes de esa ontología que se identifican en las categorías que se mantiene en la metafísica. Entonces, me parece más acertado que hablemos de dos modelos ontológicos. Si la cuestión es entender cómo se relacionan entre sí, más que propiamente hablar de dos marcos, de dos cuadros que se asocian a las obras de Aristóteles, a las dos principales obras ontológicas de Aristóteles. Las obras de Aristóteles incluyen la propuesta de una sistematización para los dos tipos de oraciones comúnmente utilizadas para abordar el mundo sensible. La diversidad de formas que asumen las oraciones ordinarias incluye casos como el blanco es un color, el músico es justo, el blanco es madera, Sócrates es un caminante, Sócrates es un ser humano y el ser humano es un animal. Aristóteles entiende que las condiciones de verdad de todos estos ejemplos se pueden explicar a partir de las condiciones de verdad de oraciones que afirman, aseveran algo sobre particulares concretos, como Sócrates y Bucéfalo. Según esa descripción, que en sus líneas generales es muy común en la literatura, Aristóteles propone un modelo semántico que otorga una posición privilegiada a los particulares concretos. Dado que la verdad de las afirmaciones sobre colores, tamaños, relaciones, entre otros, se debe entender a partir de la verdad de las afirmaciones sobre particulares concretos y no siendo verdadero lo inverso, es posible decir que los particulares concretos corresponden a elementos básicos en este modelo.
Si la tarea fundamental de una ontología es determinar qué tipo de cosas hay en el mundo y qué tipo de relaciones se establecen entre sí, entonces el modelo semántico que acabo de esbozar se compromete con determinada ontología. Según dicha ontología, hay en el mundo particulares concretos como Sócrates y Bucéfalo, así como universales que corresponden a sus respectivos géneros y especies. Asimismo, hay colores, tamaños, relaciones, etcétera, de carácter individual, particulares o no, así como los universales, que corresponden a sus respectivos géneros y especies. En esta ontología, el ser de los particulares concretos es de carácter básico, mientras que el ser de los otros elementos depende de una forma u otra del ser de los particulares concretos. Este modelo ontológico se puede encontrar claramente en el Tratado de las Categorías. Eso no significa necesariamente que las categorías sean una obra de ontología, sino solamente que demuestran un compromiso con este modelo ontológico. De hecho, es posible argumentar que independientemente de cuáles sean los propósitos para los cuales estas categorías se redactaron, en ellas se encuentra la formulación más completa de este modelo ontológico. A pesar de que este modelo esté apropiadamente asociado a las categorías, el modelo no se restringe a estas categorías, porque en varias de las obras de Aristóteles, especialmente en la metafísica, se puede identificar claramente, por ejemplo, en la metafísica delta 7, Z1 y al comienzo de Omega 1, para evitar la sugerencia de que al discutirlo, estamos examinando un conjunto de tesis exclusivas de las categorías. Me referiré simplemente como el modelo alfa. Hago referencia entonces a esta estrategia que adopté para evitar la asociación estricta entre un conjunto de tesis y una obra y otro conjunto de tesis y otra obra. Prefiero tomar las tesis tanto como apartadamente de las obras a las cuales más de que en cualquier otro lugar se la explora, exactamente por el juego entre el conjunto de tesis y las diferentes obras. Modelo alfa, los particulares concretos, así como sus respectivos géneros y especies, son reconocidos como sustancias y por lo tanto como seres de carácter privilegiado. Para nuestros propósitos, sin embargo, lo esencial es que en el modelo alfa los particulares concretos se consideran sustancias primeras, o sea, elementos ontológicamente anteriores a todo lo demás. Sin nunca abandonar la semántica asociada al modelo alfa, Aristóteles propone en la metafísica un segundo modelo para comprender la sustancia primero, que será el que aquí nos referiremos como modelo beta. En este segundo modelo, que especialmente se desarrolla en el libro Z de la metafísica, los particulares concretos se analizan como compuestos de materia y forma, y con ello se organizan bajo una nueva perspectiva. En alfa, los particulares concretos se tenían como elementos opacos en términos de su estructura interna y su pertenencia a una especie sustancial determinada se tomaba como un hecho bruto. En cambio, el modelo B propone la comprensión de la constitución intrínseca de dichos elementos y así hace posible explicar su pertenencia a las respectivas especies. De acuerdo con Beta, por ejemplo, Sócrates es un ser humano porque la porción de materia que constituye su cuerpo está dispuesta de tal manera que permite que se haga posible la ejecución de las funciones propias del tipo de vida asociadas a la forma humana. Al adoptar el modelo beta en el libro Z de la metafísica, Aristóteles no deja de considerar los particulares concretos como sustancias. Sin embargo, en beta la expresión sustancia primera no se aplica más a los particulares concretos, sino que se atribuye a las formas sustanciales. Las interpretaciones que pretendo examinar aquí difieren precisamente en relación con el significado de este cambio en el uso de la expresión sustancia primera. Según una línea de lectura tradicional, este cambio indica que la adopción del modelo Beto promueve un cambio fundamental en la concepción aristotélica de los seres primarios. Por otro lado, una influyente línea de lectura alternativa sostiene que la expresión sustancia primera corresponde a seres ontológicamente primarios solo en el modelo alfa. En beta, esa expresión indicaría una prevalencia estrictamente causal explicativa. En términos muy breves, tenemos la caracterización de las dos líneas interpretativas que estoy oponiendo, confrontando en este texto. En una palabra, la divergencia entre ellas sería lo siguiente.
o entre el modelo alfa y el modelo beta hay un cambio en el marco ontológico aristotélico, o entre el modelo alfa y el modelo beta hay un cambio de vocabulario. La equivocidad, se introduce una equivocidad en el uso de la expresión sustancia primera. En esa segunda interpretación, la expresión sustancia primera cambia del sentido entre el modelo alfa y el modelo beta. Tiene un sentido ontológico solo en el modelo alfa y tiene sentido solamente causal explicativo en el modelo beta, según esa segunda interpretación. La primera interpretación retiene su sentido ontológico, o sea, la sustancia primera continúa indicando los elementos ontológicamente básicos. En alfa y beta, en la medida que el modelo beta, esos ítems particulares concretos son las formas sustanciales, Aristóteles habría cambiado su posición entre el modelo alfa-beta, o agrega beta-alfa, habría cambiado la posición a cuáles son, de hecho, los elementos básicos de su ontología. Está bastante claro que el modelo beta mantiene con alfa una relación de carácter explicativo. El análisis que ofrece beta para los particulares concretos hace explicable su naturaleza a partir de la relación entre los factores causales explicativos que corresponden a su materia y forma. En especial, la forma sustancial será identificada en beta como el factor causal preponderante del ser de los particulares concretos. En última instancia, un dato particular concreto, es una instancia de una especie sustancial en virtud de su forma. Así, la forma de S corresponde al factor explicativo, en virtud del cual S es una sustancia. Según la interpretación tradicional, la posición que ocupa la forma en beta como sustancia primera no es de prevalencia, primacía solamente explicativa, sino también ontológica. Si bien Aristóteles en el libro Z no abandona la idea según la cual la realidad de elementos como colores y tamaños depende de la realidad de particulares concretos, la introducción de beta cambiaría la respuesta a la pregunta sobre cuáles son los seres más básicos del mundo sensible. La forma sustancial no jugaría solamente un papel explicativo en relación con el particular concreto. En la medida en que sea sustancia primera, terminaría tomando su lugar como ser primario en la ontología de Aristóteles. En la interpretación alternativa, a su vez, el modelo beta no introduce una ontología rival a la que se asocia al modelo alfa. Los dos modelos no competirían por el mismo nicho en la filosofía de Aristóteles. El modelo alfa sería el encargado de dar respuesta a qué cosas son sustancias, y al modelo beta le correspondería dilucidar la causa de la sustancialidad de dichos elementos. Los particulares concretos seguirían siendo tomados como elementos ontológicamente primarios y en este sentido como sustancias primeros. Las formas se considerarían sustancias primeras en un sentido diferente de lo que tiene primacía estrictamente causal explicativa. Para aclarar el alcance de la divergencia entre ambas interpretaciones, será útil proponer una formulación un poco abstracta para los modelos alfa y beta. Partiendo de la formulación abstracta, podremos destacar uno por uno los aspectos de la comprensión aristotélica de la sustancia en los que hay divergencia entre ambas interpretaciones. A medida que agreguemos a la formulación abstracta inicial los puntos de desacuerdo entre ambas lecturas, construiremos de forma progresiva el panorama del debate para articular claramente entre sí los temas abordados. En el centro de la formulación abstracta de ambos modelos está la comprensión de la sustancia primera como un elemento dotado de primacía o prioridad en determinado dominio. En cualquier interpretación, cada uno de los dos modelos le atribuye a la sustancia una posición prioritaria con respecto a un determinado conjunto de elementos que integran un mismo ordenamiento con ella. Además, más allá de las diferencias en cuanto al dominio de los elementos abarcados, los modelos alfa y beta se distinguen entre sí en la medida en que cada uno supone una relación de dependencia específica a partir de la cual se comprende la primacía de la sustancia primera. Tanto en alfa como en beta, la sustancia primera se considera un elemento básico en la medida que otros elementos en el dominio asociado con el modelo dependen de ella según la relación de dependencia adoptada en el modelo y en la medida que no haya dentro del propio modelo otro elemento del que depende según esta misma relación. Esa es básicamente la categorización
abstracta con la que pretendo abarcar ambos modelos que presenté. Tenemos el modelo de sustancia primera, que es el primer elemento de un cierto ordenamiento. Lo caracterizo aquí abstractamente, y ese ítem primero es en función de una cierta relación cuya caracterización va a diferenciar el modelo alfa del modelo beta. La sustancia primera es el primer ítem de esa ordenación, el primer elemento, porque los otros elementos son posteriores a ella en función de esa relación fundante en cada uno de los dos modelos. Y porque no hay al interior de un modelo otro elemento que sea anterior a la sustancia primera según la misma relación. Esa es una caracterización general, muy general, abstracta, que se desarrolla de maneras diferentes en ambos modelos. El dominio del modelo alfa se compone de particulares concretos, así como de cualidades, cantidades y otros elementos de la lista de categorías. En alfa, la relación de dependencia es de naturaleza ontológica. La realidad de elementos como cualidades y cantidades depende no recíprocamente de la realidad de los particulares concretos, mientras que en alfa no hay cualquier otro elemento de cuya realidad dependa la realidad de los particulares concretos. Los particulares concretos se califican como sustancias primeras en alfa, porque otros elementos contenidos en el dominio del modelo dependen de ellos, y no hay en dicho dominio ningún elemento del que dependan de modo relevante. El dominio del modelo beta, a su vez, está compuesto por particulares concretos y sus formas sustanciales. Los particulares concretos mantienen con sus respectivas formas una relación de dependencia no recíproca. Y no hay, en el dominio de beta, no hay nada de lo que dependan las formas según dicha relación. Por lo tanto, las formas son elementos primarios en beta. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la relación de dependencia de alfa, no existe consenso sobre la naturaleza de la relación de dependencia de beta. Es verdad que contiene un aspecto causal explicativo, pero hay desacuerdos, discordancias sobre su naturaleza completa. La interpretación alternativa, el carácter causal explicativo, agota la naturaleza de la relación de dependencia de beta, mientras que en la interpretación tradicional, este carácter va acompañado de un componente ontológico. Básicamente, uno de los focos de toda esta discusión es exactamente cuál es la naturaleza de la dependencia, que es propia del segundo modelo, del modelo beta. Sabemos que es ontológica, íntegramente ortológica, y sabemos que al menos de forma parcial es explicativa en el modelo beta. Además de ser causal explicativa, es también ontológica en el modelo beta. De esta manera, la formulación abstracta de los dos modelos resalta, a partir de la relación de dependencia adoptada por el modelo beta, el primer aspecto de la divergencia entre las dos lecturas. En la lectura alternativa, dicha relación solamente de naturaleza causal explicativa, de modo que la primacía de la sustancia primera en beta es diferente de la primacía ontológica concedida a la sustancia primera en alfa. En la lectura tradicional, a su vez, la relación de dependencia asociada a beta no solamente es causal explicativa, sino también ontológica. Con ello, la primacía de la sustancia primera en beta se extiende no solo como explicativa, sino también ontológica. De esta manera, la sustancia primera en beta se considera como dotada, además de la primacía explicativa, también del mismo tipo de primacía que se atribuye a la sustancia primera en alfa. El próximo aspecto de la divergencia entre ambas lecturas se hace evidente cuando se considera una variación notable que la adopción del modelo beta introduce en el vocabulario de Aristóteles. En sus apariencias más habituales, sustancia corresponde a un término de uso absoluto. En este registro se dice que Sócrates es una sustancia y no una cualidad, una cantidad, o que los cuerpos naturales son sustancias y no cualidades o cantidades. En este uso tiene connotación intrínsecamente ortológica el término sustancia, algo que en este sentido ocupa una posición privilegiada en el ámbito de los seres. Es sobre la base de este uso que se dice que los elementos primarios de la ontología de Aristóteles son sustancias primeras.
Y este es el uso más común del término, a lo que venía justamente refiriéndome hasta ahora, ¿sí? Sustancia es un tipo de elemento que tiene una posición especial en el ámbito de la realidad y tiene esta posición en función justamente por ser un ser de carácter especial. Y en el interior de este uso es donde se forma la expresión sustancia primera, cuando designa los elementos o ítems básicos de la ontología aristotélica. La expresión sustancia primera es tributaria de este uso regular de nuestra sustancia, de este uso más común de nuestra sustancia. Para facilitar la discusión, me referiré a la noción de sustancia en este uso como sustancia 1. Con respecto al debate que estamos examinando, es importante señalar que la noción de sustancia se utiliza como sustancia 1 en el modelo alfa. Así, los particulares concretos se toman como sustancias 1 cuando son entendidos como sustancias primeras en alfa. Porque esta noción en la sustancia 1 es justamente una noción que tiene carácter ontológico o marcada o inequívocamente ontológico. Las sustancias primeras del modelo alfa son aquellas que inequívocamente corresponden a los elementos primarios en la realidad de Aristóteles cuando esto es comprendido de acuerdo al modelo alfa. Por lo tanto, en el modelo alfa las sustancias primeras son sustancias del tipo 1. Además de este uso, Aristóteles también emplea sustancia como término relativo. En este caso hablamos de sustancia de algo, como cuando se dice, por ejemplo, que el alma es la sustancia de los cuerpos animados. En este segundo uso se entiende por sustancia la causa o explicación del ser de algo. Así como adopté la fórmula sustancia 1 para referirme a la sustancia en su uso absoluto, usaré la expresión sustancia 2 para hacer referencia a su uso relativo. De esta forma diremos que la sustancia 2 está restringida al modelo beta en la medida en que solo en él se habla de la sustancia de ciertos elementos, es decir, de la causa del ser de ciertos elementos. Y en algunos textos esta distinción entre sustancia 1 y 2, en algunas traducciones, está marcada a través de una diferencia en las traducciones. Entonces, una alternativa que ya se adoptó, por ejemplo, fue traducir la sustancia 1, la de uso absoluto o propiamente por sustancia, y los usos del término griego ousia como término relativo, que yo estoy llamando de sustancia 2, lo han traducido a veces por esencia, aquello que es entonces la ousia relativa de alguna cosa, porque es la causa, explicación de la realidad de ese elemento en el vocabulario empleado. En sentido propio, solo se dice que las sustancias tienen sustancia. En términos más precisos, solo las sustancias 1 tienen sustancias 2. Esto significa que si un elemento es una sustancia en uso relativo, entonces es la causa del ser de algo que es una sustancia en uso absoluto. En otras palabras, corresponde a aquello que en un S que es sustancia desempeña el papel de factor causal en virtud del cual S es una sustancia. Así, en el modelo beta, la forma más que cualquier otra cosa se califica como una sustancia en uso relativo. En la medida en que las interpretaciones tradicional y alternativa difieren en cuanto a una dimensión propiamente ontológica en la sustancia primera del modelo beta, las dos difieren en cuanto a la relación entre sustancias 1 y sustancias 2. Dado que, contrariamente a lo que ocurre en la interpretación alternativa, la interpretación tradicional atribuye primacía ontológica a las sustancias primeras de beta. Solo ella reconoce que los elementos que son sustancias 2 también son sustancias 1. Y esto entonces sería, a ver, un punto importante de divergencia entre ambos modelos. Un modo de caracterizar, de hecho, la importancia ontológica
y las diferencias que existen entre las dos interpretaciones, la tradicional, la sustancia 2, la sustancia en uso relativo, también es sustancia 1 y por lo tanto también es un ser de carácter ontológicamente especial. En la interpretación alternativa es lo contrario, lo que es sustancia 2 no califica como sustancia 1, ¿sí? Hay situaciones en las que tiene más sentido adoptar el uso de traducir con nombres diferentes los dos usos en cuanto a lo que es ousia. Y de esto se desprende una diferencia importante en la forma en que cada una de las dos interpretaciones entiende el uso que hace Aristóteles de la noción de sustancia. Si bien es necesario reconocer que existen diferencias significativas de matices en cada uno de los dos usos de sustancia, en la interpretación alternativa la división entre los dos usos es más radical que en la interpretación tradicional. En esta última, los elementos que desempeñan el papel de sustancia 2, las formas sustanciales, mantienen una primacía ontológica propia de la sustancia 1. Y esto yo lo presenté, esta diferencia de hecho la presenté después del primer momento en que presenté la oposición entre ambas interpretaciones, en la medida en la que dije que en la interpretación alternativa tenemos una equivocidad en el uso de sustancia primera, al contrario de lo que sucede en la interpretación tradicional, que en lugar de esa equivocidad lo que propone es una alteración, una modificación de la comprensión ontológica y en la ontología de Aristóteles, ¿sí? Por lo tanto, sería una especie de alteración doctrinal de la ontología aristotélica y no una variación de vocabulario. Y de hecho es fundamental para el modo en el que comprende la interpretación tradicional, la integración entre ambos modelos, el mantenimiento del mismo significado en la noción de sustancia primera. Y esto depende de esta relación entre sustancia 1 y sustancia 2. Es fundamental para que haya una variación, no de sentido de la expresión sustancia primera, sino de qué elementos del mundo constituyen sustancias primeras para la interpretación tradicional y que las sustancias 2 se califiquen como sustancias 1. O sea, no es solo una cuestión explicativa, sino también ontológicamente primaria. El próximo aspecto de la divergencia entre las dos interpretaciones quedará claro cuando examinemos la forma en que se exploran los modelos alfa y beta en el libro Z de la metafísica. En los primeros capítulos del libro Z, Aristóteles hace lo que puede tomarse como una presentación general del modelo alfa y, a partir de ello, motiva la discusión que culminará con una elaboración pormenorizada del modelo beta. En Z1, Aristóteles comienza el estudio de la sustancia de los libros centrales, retomando el modelo alfa. En Z2, a su vez, hay una exposición de hipótesis sobre lo que se califica como sustancia. El examen parte de hipótesis de amplia aceptación que en términos generales corresponden a los particulares concretos que son identificados como sustancias primeras en el modelo alfa. Además de estos elementos ampliamente reconocidos como sustancias, Z2 también menciona hipótesis de aceptación restringida, típicamente propuestas platónicas de diversos matices. Se trata de hipótesis que traen el ámbito no sensible al horizonte de la discusión, como afirma Aristóteles, para determinar cuál dentro del conjunto de alternativas consideradas debe mantenerse y cuáles rechazarse, hay que establecer en términos generales qué es la sustancia. La transición de una dimensión a otra en la investigación de sustancia se describe a menudo en la literatura a partir de un contraste entre dos cuestiones. Si se describe que la discusión de hipótesis sobre qué cosas califican como sustancias tiene que ver con la cuestión de población, el examen de qué es en términos generales la sustancia se describe como tratando de la cuestión de la naturaleza. Para recurrir a la formulación de Galuso y Mariani, la investigación sobre la cuestión de la naturaleza busca determinar en qué consiste la sustancialidad de algo que es una sustancia. Estas dos expresiones, cuestión de la naturaleza y cuestión de la población, son bastante autoexplicativas. En el primer caso, cuando hablamos de la cuestión de la población, queremos saber qué cosas son sustancias.
Si son solo particulares, particulares y universales, solo seres sensibles, sensibles y no sensibles. Y cuando hablamos de la cuestión de la naturaleza, queremos saber qué hace una sustancia, qué la constituye, cómo se define, en otros términos, la noción de sustancia. Esta formulación puede entenderse de dos modos. En una primera comprensión, la formulación de la cuestión de la naturaleza, cómo determinar la sustancialidad de algo que es una sustancia. En una primera comprensión, investigar la sustancialidad de algo que es una sustancia corresponde a buscar los criterios de sustancialidad, o sea, las condiciones que debe satisfacer un elemento S para ser una sustancia. En una segunda comprensión, a su vez, investigar la sustancialidad de algo es buscar el factor que en una sustancia S hace de S una sustancia correspondiente a la causa por la cual S es una sustancia. La causa de por qué algo es una sustancia es indiscutiblemente uno de los temas centrales del libro Z. La identificación de la forma como causa de la sustancialidad a menudo se considera como uno de los principales, si no el principal resultado del libro. Está claro, por lo tanto, que el examen de la cuestión de la naturaleza conduce al enfoque causal de la sustancialidad. Sin embargo, de ello no se sigue simplemente que cuando se introduce al final de Z2 la cuestión de la naturaleza, se conciba directamente como una cuestión sobre la causa de la sustancialidad. De hecho, las interpretaciones difieren al respecto. Algunas entienden que la cuestión de la causa de la sustancialidad se identifica con la cuestión de la naturaleza, mientras que otras entienden que la discusión causal está asociada al examen del criterio de sustancialidad. En esta segunda alternativa, la cuestión de la naturaleza se entiende como los problemas discernidos por cada una de las dos comprensiones de la sustancialidad. Yo adopté primero entonces una formulación general de lo que estoy llamando cuestión de la naturaleza, justamente porque puede cubrir ambas comprensiones de la cuestión de la naturaleza que estoy poniendo aquí. Esta formulación que tomé de Gabriel Galuso. Y según esta formulación, la cuestión de la naturaleza investiga la sustancialidad de qué es una sustancia. Entonces, primero investigamos la cuestión de la población para ver qué cosas son sustancias y luego pasamos a investigar qué es la sustancialidad de la sustancia. Y esta investigación se comprende de dos maneras en la literatura. O es una investigación sobre los criterios de sustancialidad o es una investigación sobre cuál es el factor que en una sustancia es responsable por el hecho de que sea una sustancia. ¿Qué aspecto de una cierta sustancia la convierte en una sustancia? Y este segundo tema, esta segunda cuestión, es sin duda abordada en el libro Z de la metafísica. Aristóteles propone la causa de la sustancia de algo. Y la causa de la sustancia corresponde, o de las sustancias sensibles o compuestas, corresponde. Al hacer esto, Aristóteles también está discutiendo criterios de sustancialidad. Las lecturas tradicionales tienden a entender que el tratamiento que hace el libro Z de la cuestión de la naturaleza abarca ambas tareas. De hecho, en la medida en que la consideración de las formas sustanciales saca a la luz nuevos y más apropiados ocupantes del nicho de las sustancias que pertenecían a los particulares concretos, es natural que esté asociado a una reflexión sobre lo que es ser sustancia. Más precisamente, las lecturas tradicionales encuentran razones para examinar los criterios que deben satisfacerse para algo que es ser primero. Así, en tales lecturas, el libro Z analiza los criterios que deben satisfacer algo que es sustancia 1. A su vez, las lecturas alternativas tienden a considerar la cuestión de la naturaleza exclusivamente en la segunda de las dos comprensiones aquí distinguidas. Con la distinción entre los roles de sustancia 1 y sustancia 2, estas lecturas no encuentran ninguna razón para considerar que Z promueve una reflexión general sobre la noción de sustancia. De hecho, si las sustancias 1 y sustancias 2 satisfacen diferentes criterios de sustancialidad, no tiene sentido esperar que, al analizar las sustancias 2, el libro Z se lance a un examen intencional general de la noción de sustancia.
En particular, no es razonable esperar que el libro Z discuta los criterios para que algo sea sustancia 1. Y esto, en el fondo, refleja el modo en el que la interpretación alternativa comprende la división de trabajo entre los dos modelos, el modelo alfa y el modelo beta. Según esta interpretación, le cabría solo al modelo alfa decir cuáles son los elementos básicos de la realidad sensible, o sea, aquellas cosas que son sustancia primera según o en el sentido de la sustancia 1. Al modelo beta le cabría otro papel, que es el de abastecer las cosas que son sustancias primeras solo en el sentido de la sustancia 2 y por lo tanto elementos que tendrían únicamente un papel explicativo con relación a las sustancias primeras del modelo alfa. Entonces, esto quiere decir que, a diferencia de lo que sucede en la interpretación tradicional, la alternativa presenta una diferencia de trabajo y una separación de trabajo entre el modelo alfa y el modelo beta que corresponde a una diferencia de ámbito de aplicación, podríamos así llamarlo, entre la sustancia 2 que se restringe al modelo beta y la sustancia 1 que se limita al modelo alfa. Las dos lecturas, por lo tanto, difieren en el alcance de la investigación sobre la sustancia en el libro Z. Solo en la lectura tradicional se examinan los criterios que debe satisfacer lo que es la sustancia 1. En otras palabras, solo en la lectura tradicional se discute cuál es exactamente la concepción de prioridad por la cual algo puede ser tomado como ser primero. Entonces, esta divergencia que fui caracterizando fundamentalmente a partir de los pequeños puntos de contacto entre ambas interpretaciones, cuando se arma todo el conjunto de puntos en los que ambas interpretaciones divergen entre sí, tenemos esta cuestión en la que la interpretación tradicional está encontrando en el libro Z de la metafísica una discusión sobre propiamente qué es el ser primero, cuáles son los elementos más básicos de la realidad. Mientras que en la interpretación alternativa este tema fue fundamentalmente resuelto cuando se introdujo el modelo alfa en las categorías y en el libro Z solo se haría otro tipo de investigación que, bueno, ya sabiendo qué son los elementos básicos de la realidad, quiero ver cuáles son los factores en el mundo que explican por qué estos o de qué modo estos elementos son los elementos básicos de la realidad. Ahora tenemos un panorama suficientemente amplio de la divergencia entre ambas lecturas. En la interpretación tradicional, la primacía atribuida a las formas en beta es de naturaleza no solo explicativa, sino también ontológica. De este modo, en la medida en que califican como sustancias 2, las formas también califican como sustancias 1. Por lo tanto, cuando se toman como sustancias primeras, pasan a ocupar el papel de elementos ontológicamente primarios que se atribuían a particulares concretos en alfa. De esto, resulta que la adopción de beta promueve una reforma importante en la ontología aristotélica que se refleja en el examen de los propios criterios de sustancialidad en el libro Z de la metafísica. En la interpretación alternativa, a su vez, beta otorga a la forma solo primacía explicativa, de modo que califican únicamente como sustancias 2 y no como sustancias 1. Desde esta perspectiva, cuando las formas se toman en beta como sustancias primeras, no ocupan el lugar que ocupaban en alfa los particulares concretos. Por el contrario, según la interpretación alternativa, la adopción de beta preserva los particulares concretos en la posición de los seres ontológicamente primarios. Las formas son comprendidas como que desempeñan solo el papel de causa del ser de los particulares concretos. Con esto se entiende que la adopción de beta no implica el examen de los criterios de sustancialidad. Entonces, este es el panorama general. Acá, de alguna manera, lo que hice fue cerrar esta parte principal de la exposición. Estoy casi terminando la exposición, pero esto que estoy haciendo aquí es cerrar de alguna manera la caracterización de estas dos líneas de interpretación.
Este panorama no hace sino resaltar las diferencias entre las dos líneas de interpretación examinadas. Nos permite identificar las conexiones conceptuales que, cuando son exploradas de diferentes maneras por cada una de las diversas lecturas, dan como resultado concepciones significativamente diferentes de la ontología de Aristóteles. Por lo tanto, examinar el embate entre las dos interpretaciones proporciona una comprensión de la arquitectura conceptual de la doctrina aristotélica del ser. El establecimiento, el armado de este marco conceptual es en sí mismo un avance en términos de comprensión de la ontología de Aristóteles. Sin embargo, el de ofrecer una divergencia de interpretaciones resulta algo insatisfactorio cuando no va acompañado de una evaluación de los respectivos méritos y deméritos. Aunque no puedo realizar aquí un examen detallado de las fortalezas y debilidades de cada interpretación, al menos buscaré exponer brevemente las razones de mi preferencia por la interpretación tradicional. Comenzaré señalando que es problemático la fuerte división entre las nociones de sustancia 1 y 2 adoptada por la interpretación alternativa. Aristóteles tiene una importante razón doctrinal para considerar que la causa de la sustancialidad de una sustancia 1 es en sí misma una sustancia. Si la causa de la sustancialidad fuera un ítem, no un elemento no sustancial, habría algo anterior a una sustancia que no es una sustancia. Ahora, no es posible que sea anterior a una sustancia, como Aristóteles afirma en diversas ocasiones. Es un rasgo característico de su doctrina. La causa de la sustancialidad, por lo tanto, debe ser ella misma una sustancia, o sea, sustancia 2. Evidentemente, la solución desde el punto de vista verbal. Obvio que, obviamente, no hay una sustancia anterior, que la causa de una sustancia no es una no sustancia, porque como mínimo es una sustancia 2. La cuestión es saber si eso es una solución solamente verbal o si de hecho es una salida que preserva esa tesis según la cual nada anterior a una sustancia, mire, discúlpeme, nada que sea una sustancia pueda ser anterior a una sustancia. Este razonamiento exige que no sea un simple error que sustancia 1 y sustancia 2 reciban el mismo nombre. Si las sustancias 2 fueran de esa manera determinada por mera cortesía, no se podría decir que se respeta la tesis según la cual ningún elemento de carácter no sustancial puede ser anterior a una sustancia. En la medida en que toma las sustancias 2 como sustancias 1, la interpretación tradicional garantiza que esta tesis se respete en su totalidad. A su vez, dado que aparta, separa fuertemente las nociones de sustancia 1 y sustancia 2, la lectura alternativa corre el riesgo de vaciar de significado la solución de Aristóteles. En efecto, la lectura alternativa parece ser veramente verbal la forma en la que la relación entre sustancia 2 y sustancia 1 se ajusta a la tesis, según la cual nada que no sea una sustancia puede ser anterior a una sustancia. En mi opinión, esta tesis inclina fuertemente la balanza hacia el lado de la interpretación tradicional. Los defensores de la interpretación alternativa, a su vez, encuentran un problema al examinar los criterios de sustancialidad que la lectura tradicional identifica en el libro Z. Discutir los criterios de sustancialidad corresponde a discutir en qué sentido un ser primero es un ser primero. Sin embargo, desde el comienzo del libro Z queda clara la primacía de la sustancia. La interpretación tradicional, por lo tanto, parece sostener que Aristóteles toma la sustancia como primera sin saber qué significa primera. Es una crítica justa, podemos decir, razonable que esperar que alguien apunte esa crítica, porque en la interpretación tradicional está en cuestión exactamente qué es el ser primero, ese rasgo, los criterios de primacía están en discusión. Sin embargo, Aristóteles parece aplicar desde el inicio del libro criterios de primacía, cuando empieza a hablar, empieza a caracterizar algo que presenté en términos del modelo alfa como una oposición entre elementos tales como Sócrates que camina por un lado y el caminar por el otro, el blanco, y así en adelante, elementos que son secundarios en relación con Sócrates y seres semejantes que se dice, de los cuales se dice que son sustancias, seres primeros.
Esa noción de primacía ontológica se está empleando claramente desde el inicio del libro Z y según la interpretación tradicional, los criterios de sustancialidad y por lo tanto de lo que es ser un ser primero están en cuestión en el libro Z, se discuten en el libro Z. Exactamente de eso estaba hablando cuando sugerí que el alcance que encuentra la interpretación tradicional en la investigación del libro Z es más grande, es mayor que el que encuentra la interpretación alternativa. El problema se extiende entonces, para cerrar este tema, esta presentación, la presentación de esta crítica evidentemente es una crítica bastante justa para hacer, en relación a la cual la interpretación tradicional necesita darle una respuesta. El problema se extiende al papel de particulares concretos en el libro Z. Es verdad que en la interpretación tradicional los particulares concretos pierden el puesto, la posición de sustancias primeras del que gozaban en las categorías. Sin embargo, la interpretación debe admitir que los particulares concretos no dejan de ser reconocidos como sustancias en el libro Z. Más aún, su carácter sustancial está claro a partir del comienzo del libro. Si ya al comienzo de la investigación está claro que los particulares concretos son sustancias, ¿cómo se puede cuestionar el criterio de sustancialidad? El examen de esta objeción permitirá una breve exposición de cómo entiendo que la doctrina de la sustancia se desarrolla en Z en términos de interpretación tradicional. La objeción en realidad no es tan fuerte como podría parecer. Es perfectamente posible emplear una noción con competencia razonable sin tener una comprensión completa y profunda de ella. Aristóteles, de hecho, reconoce expresamente que es necesario disponer de una primera aprehensión general de una noción para poder buscar su delimitación rigurosa. Así, empezamos por saber en términos generales que el eclipse es una cierta privación de la luz de la luna, para después descubrir que corresponde a la proyección de los restos de la Tierra sobre la luna. Quiero proponer que el procedimiento de Aristóteles en el libro Z de la metafísica parte de la aprehensión general y accesible de la noción de sustancia y progresa hacia una aprehensión rigurosa. La aprehensión inicial alcanza para que identifiquemos lo que en la realidad sensible, tal como se presenta, se califica como cierto una sustancia en cierto punto. Sin embargo, no alcanza con identificar los elementos que califican más completa y perfectamente como sustancia. Cuando seamos capaces de identificar los elementos que son sustancias en el sentido más estricto, tendremos un criterio riguroso, un sentido riguroso de sustancialidad. De cierta manera, la respuesta que le estoy dando a la crítica a la interpretación tradicional es meter la objeción en sus propios términos. De hecho, de cierta manera, Aristóteles está utilizando la noción de ser primero sin saber qué significa, pero no sin saberlo sin más, evidentemente, no, sin saber precisamente lo que es. Aristóteles empieza con una aprehensión, como les dije, superficial, de un ser primero. Esta aprehensión es suficiente para que identifiquemos la primacía que la propia sustancia del modelo alfa tiene, y al examinar la noción de sustancialidad con mayor rigor, descubre al mismo tiempo cuál es la causa de la sustancialidad de esas primeras sustancias y cuál es el criterio riguroso de primacía ontológica. ¿Cuál es el criterio más fuerte de primacía ontológica? Y en ese momento identifica que eso que es causa de la sustancialidad de las sustancias del modelo alfa también es sustancia, ser primero en un sentido más exacto. Porque el ser primero en un sentido más exacto se pasó a comprender ahora con rigurosidad. Quiero proponer, sí, esto ya lo habíamos leído. En esta perspectiva, la adopción del modelo beta trae, trae consigo la percepción de que el modelo alfa solamente es adecuado para una comprensión ciertamente superficial de la sustancialidad. La dependencia no recíproca que la realidad de la cantidad, las cualidades y similares se establecen en relación con la realidad de los particulares concretos sería la cara más accesible de la sustancialidad. A su vez, la incorporación del modelo beta correspondería a una comprensión más profunda de la sustancialidad en el mundo sensible, adquirida con el análisis constitutivo de particulares concretos, que revelan los particulares concretos que están compuestos de materia y forma.
A esta transición de una primera aprehensión superficial a una aprehensión profunda de la noción de sustancia corresponde a la reexaminación del criterio de sustancialidad. Entonces, Aristóteles mostraría que este criterio sería satisfactorio una vez que, de esta manera, conforme al argumento en Z3, si ser sustrato único, en realidad sería necesario mostrar como materia absolutamente, co- disculpen, según el argumento Z3, al ser sustrato último correspondiera en sí mismo a sustancia de la manera absolutamente desprovista de propiedades, este absurdo resultado mostraría que el criterio de sustancialidad, que parece satisfactorio en el examen inicial asociado al modelo alfa, se vuelve insuficiente tras el análisis en profundidad promovido con la adopción del modelo beta. A pesar de los problemas encontrados en Z3, Aristóteles no abandona la condición de sustrato último como criterio de sustancialidad. Sin embargo, adopta una condición adicional que debería dar como resultado el criterio de buena sustancialidad cuando se toma junto con la condición del sustrato. Esta condición adicional corresponde a tener una esencia que, tomada en sentido estricto, Aristóteles entiende que se satisface solo por la sustancia. Evidentemente, ahora estoy presentando de forma muy compacta una serie de tesis que no son consensuales, ¿sí? Son interpretativas que a veces son aceptadas por una gran parte de los lectores de la metafísica, pero que deberían todas ellas hablarse de forma aislada y defenderse una por una. En cierto modo, tanto las formas como los particulares concretos satisfacen el criterio resultante de la conjunción entre las condiciones del sustrato y la esencia. Ambos califican como sustratos y ambos satisfacen la condición de tener una esencia. Las formas, sin embargo, satisfacen esta última condición de manera más apropiada que los particulares concretos. Y esto es así porque los particulares concretos son distintos de sus respectivas esencias, mientras que las formas son iguales, lo mismo que sus propias esencias. De este modo, satisfacen de una forma más adecuada los criterios de sustancialidad y ocupan así el lugar de las sustancias primeras que antes eran ocupados por los particulares concretos. Muchas gracias. Entonces con esto termino mi exposición y les paso la pelota, como decimos en portugués, nuevamente a Horacio para abrir el debate. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Está abierto el debate, así que quienes quieran efectuar preguntas, adelante. Si nadie quiere preguntar, yo tengo un par de preguntas, comenzaría con una. Yo tengo una. Adelante, Eduardo. Eh, bueno, muchas gracias, Rafael, querido. Eh, Muy interesante, aparte, cómo presentaste todas las características, todas las discusiones. Me interesa mucho saber cómo concebís los dos modelos, el alfa y el beta, en el sentido, me dio la impresión de que eran dos modelos ontológicos alternativos. El modelo beta, al incluir materia y forma, eh, el alfa es seguramente un modelo ontológico, ¿no? Porque vos lo caracterizaste como aquel según el cual, para hacer sustancia primera o segunda, había una dependencia de la existencia de la sustancia primera para que existiera la segunda, etc. Y eso podríamos decir que es un modelo ontológico, a secas, ¿no? En cambio, el B incluye una consideración que tiene sentido para Aristóteles dentro de un modelo físico, porque la caracterización de la sustancia como con materia y forma es para explicar el movimiento y una cierta cantidad de cosas, digamos, ¿no? O sea, que es más que un modelo puramente ontológico. Es cierto que está examinando además, es como si cambiara de enfoque, ¿no? Y examinara
la ontología desde un enfoque físico, pero, o sea, no me parecen exactamente dos modelos ontológicos paralelos. Eso es lo que quería decirte. ¿A vos te parece que sí? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Tus comentarios y preguntas siempre son bien al punto y muy provocadoras. Bueno, lo que defendí en primer lugar, la distinción materia y forma tiene una significancia física, una significancia que conocemos por las obras de física, pero se exploran a favor de la ontología en el libro Z. Tienen algún import para la ontología. La cuestión es saber cuál es ese import. Me parece que por la manera en que te has expresado, que simpatizas con la idea del modelo alternativo, que es, bueno, materia y forma aportan a la ontología de Aristóteles la medida en que explican algo sobre la sustancia primera, sobre eso que es que nosotros ya habíamos aprendido en el Tratado de las Categorías. Estoy definiendo exactamente la otra alternativa. Entonces, mi respuesta para ti es sí, son más propiamente ontológicas. Básicamente la idea sería que en el libro Z, cuando Aristóteles examina qué especie de aporte a la comprensión de la realidad, esa distinción entre materia y forma que ya se prestaba a explicar los fenómenos de la realidad sensible, qué especie de contribución, de aporte tiene esa distinción para la comprensión del ser, de los seres sensibles, qué especie de contribución tiene. Se ha dado cuenta de que forma, mucho más que materia, la forma desempeñaría mejor el papel de elemento básico de la realidad, más que los particulares concretos. Está claro que aquí hay algo que es fundamental en este debate, algo que tiene que ser, que evidentemente no lo desarrollé de forma suficiente, algo que se tiene que tratar, pero que finalmente exactamente qué significa que sea un elemento básico de la realidad. Eso muchas veces no está, yo creo, suficientemente caracterizado en los textos que tratan estos temas. Muchas veces se usa la idea, se aprovecha la idea de que, se recurre a la idea de que en el modelo alfa, que estamos hablando de seres que son seres autosuficientes desde el punto de vista ontológica, la noción del ser o algo que valga. Tengo la impresión, esa caracterización me parece suficientemente satisfactoria. Inclusive porque seres, sobre todo como justamente el análisis a partir de materia y forma muestra que como los seres compuestos son autosuficientes, qué poco que son autosuficientes, que tienen su existencia autosuficiente. Me parece más interesante explorar una noción de ser más calcada en la noción de realidad que la noción de existencia. Me parece en ese caso que la transición del particular concreto, del particular a la forma, me parece más tranquila de realizar. No pretendo haber dado una respuesta completamente exhaustiva porque es mucho más amplio, pero esa es la dirección en la que me gustaría seguir. Fabián, uy, se borró. Estoy. Ah, Gracias, Horacio. Muchas gracias, Rafael. Y un poco, por supuesto, comparto la observación de Eduardo acerca de lo interesante de la presentación y hay muchas cuestiones interesantes que has planteado muy claramente. En relación con la pregunta de Eduardo y con tu respuesta, Rafael,
Por lo último que dijiste, em, si entiendo bien, vos no estás negando que el punto o uno de los puntos que señaló Eduardo son aceptables, ¿no es cierto? En el sentido de que el concepto de forma en Metafísica Z tiene un rol explicativo con respecto a lo que sea, en tal caso, no visto como algo susceptible de ser explicado, que es el individuo sustancial de las categorías, y precisamente no visto como algo susceptible de ser explicado porque no es analizado en términos de claro, de forma y materia, ¿no es cierto? Es decir, que implica una reforma, ¿cómo se dice? Una reforma importante, en cierto sentido, una reforma importante en la ontología, quizás no tan planamente se puede pasar de una a la otra como Michael Wedin sugiere, ¿no es cierto? Pero, pero no una neta incompatibilidad entre una ontología y la otra. Y sobre todo, claro, el aspecto del rol causal de la forma, ¿no? Y si puedo preguntar algo más sobre eso y ya no digo más nada, porque supongo que tendremos una posibilidad cada uno y ya está. Tranquilo, tranquilo, Fabián, podés. Yo querría preguntar, bueno, esto es una aclaración sobre cuál es tu punto de vista sobre este aspecto, ¿no es cierto? Y si puedo ahora añadir algo que está relacionado con esto, sería lo siguiente. Las formas por supuesto, siempre hay que poner el paraguas, ¿no es cierto?, en una cierta interpretación más o menos plausible, ¿no? Bueno, en una cierta interpretación más o menos plausible, las formas son, en metafísica Z, eta, digamos así, entidades simples, en el sentido de que, si bien pueden tener una cierta composición, no son entidades como los compuestos ilemórficos, ¿no es cierto? Por supuesto, hay ciertas interpretaciones que tienden a verlas en el fondo como compuestos ilemórficos también a ellas. No solamente Peramatsis y David Charles, sino también, por ejemplo, en la interpretación que hace de Eta 6, Evan Killing, ¿no es cierto? Perfecto. Pero yo te preguntaría, si vos me permitís, porque son discusiones que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces me tomo un poquito la licencia de preguntarte por algo que está un poco en el border, ¿no es cierto?, de tu presentación. Si ese carácter, ¿cómo ubicás en este contexto eventualmente ese carácter simple? Es decir, que no envuelve materia propio de las formas. Simple ahí no quiere decir que no tenga ninguna clase de partes, ¿no? Porque puede tener partes cuya composición, sin embargo, no es de un tipo tal que se las pueda llamar estrictamente compuestos, ya que géneros y diferencias no se relacionan entre sí, dando lugar estrictamente a lo que se llama un sincetón, ¿no es cierto? Una entidad compuesta. Entonces, la pregunta simplemente es, si vos crees que ese aspecto, en el caso de que se acepte, ¿no es cierto?, la simplicidad de las formas, tiene una incidencia en la formulación de ese segundo modelo ontológico o como se le llame. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Aquí hay varias cosas que tu pregunta me hace pensar. Por ejemplo, a ver, ganancias y pérdidas de esta caracterización que hice del debate en términos de dos modelos, el modelo alfa y el modelo beta. Una cosa que este vocabulario sugiere y que yo no quisiera que sugiriera es esta idea de que yo tengo dos historias incompatibles aquí, una alfa y una beta, ¿sí? Porque el modelo beta, y es interesante porque la segunda pregunta que hiciste resalta lo que me llevó a adoptar un poco este vocabulario para caracterizar lo que llamaríamos o que normalmente se caracterizaría en términos de la ontología de las categorías y del libro Z. Pero de cualquier modo, lo que yo estoy llamando modelo beta
es algo que se agrega al modelo alfa, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, parte de la motivación era justamente no sugerir que el modelo de sustancialidad de las categorías es simplemente abandonado cuando Aristóteles le dedica el libro Z. Y por lo contrario, de hecho, siguen siendo sustancias los particulares concretos, ¿sí? Esto es lo que yo quería resaltar desde el comienzo. Sustancia es tener un carácter especial en la realidad. La sustancia es algo que es adoptado en cierta primacía, pero no necesariamente una primacía que, como vimos en las categorías, teníamos las sustancias primeras y las sustancias segundas. Las sustancias segundas no eran los básicos de la ontología como las categorías, ¿sí? De hecho, son dependientes de los particulares, ¿sí? Ontológicamente. De todos modos, espero que no me estén perdiendo. Se está cortando un poquito. Acabo de recibir un mensaje que Simplemente dice para que lo conexión sepas, porque uno se inestable. pone intranquilo cuando pasan estas cosas. Un poquito quizás, Claro. los últimos 10 o 15 segundos podés repetirlo, Rafael, porque se entrecortó un poquito y quizás ayuda si vos repetís. Disculpa, Rafael. No hay problema. Tenemos que hablar entre lo que sucede en el modelo alfa y el modelo beta y entre las dos interpretaciones. El modelo alfa y el modelo beta no son incompatibles entre sí, ¿ok? El modelo beta se agrega al modelo alfa. Los que son evidentemente incompatibles entre sí son las dos interpretaciones, la relación entre los dos modelos, en la medida en que la interpretación tradicional es esa adición del modelo beta o alfa que viene con una reinterpretación de lo que se está haciendo y como una reinterpretación de la noción de sustancia primera o elemento básico de la realidad. Y según la interpretación tradicional, en el modelo beta tenemos un nuevo ocupante de la posición de sustancia primera, lo que no sucede en la interpretación alternativa que entiende que estos dos modelos... Ah, ok, Fabián. Desempeñan un papel en la ontología aristotélica. No sé si esto responde la primera pregunta, por lo que yo entendí era sobre la compatibilidad de ambos modelos y toda la cuestión es que en sí mismos no son incompatibles entre sí. El modelo beta se agrega al alfa y cuando esto sucede, es claro que hay una cierta reinterpretación, que por lo menos en la tradicional, sobre lo que están haciendo los elementos primeros del modelo alfa. Y hay algo que me motivó a caracterizar estas estos dos conjuntos de tesis ontológicas según dos modelos. Y entre ambos conjuntos de tesis hay una diferencia. Yo traté de presentar esto cuando dije que iba a ser una exposición un poco abstracta de ambos modelos, porque hay algo que es muy regular entre ambos, que es la estructura básica, que es que tengo un dominio, un conjunto de elementos. De hecho, un conjunto donde se trata un modelo y otro conjunto de cosas que trata otro modelo y una relación de dependencia. Y en ambos modelos, lo que llamaré sustancia primera siempre es el elemento primario del conjunto, el elemento primario de ese dominio, un elemento o ítem cuya prioridad es establecida por la relación de dependencia de los conjuntos que adopta cada uno de los modelos. Entonces, al respecto de esto, tenemos dos historias muy regulares.
sobre las categorías y el libro Z en la medida en que tenemos esta estructura que está en ambos. Por eso, el uso de esta jerga que yo inventé, que es modelo alfa y modelo beta. Y dijiste algo, Fabián, que resalta esta paridad estructural un poco sobre lo que dijiste del modelo beta. Y en cada uno de los dos modelos tenemos una relación de dependencia y el elemento primero, la sustancia primera del modelo, es tal que en el interior del modelo no hay nada que sea anterior según esta relación de dependencia. Entonces, en el modelo alfa quiere decir esto: las sustancias primeras y los particulares concretos son sustancias primeras porque las otras cosas dependen de ellos según la relación de dependencia ontológica que conocemos de las categorías, que son sustratos últimos, ¿sí? Y estos quiere decir lo siguiente: no hay nada que según esta relación de dependencia sea anterior a los particulares concretos, ¿sí? El modelo alfa. Y esto, a ver, puede haber cosas que sean anteriores a ellos en otras relaciones. Esto es lo que sucede cuando justamente agregamos el modelo beta al modelo alfa. El modelo beta trabaja con la otra relación de dependencia, que es esta relación del mínimo. Y ahí tenemos que ver cuál es la noción de dependencia. Esto es, eh, como mínimo, causal explicativa. Lo que tenemos que ver es si en algún sentido es también ontológica, y en la interpretación tradicional que yo estaba defendiendo también es ontológica. Y una cosa importante: no puede haber en el modelo beta nada anterior a las formas según la relación de dependencia por la cual las formas son anteriores a los particulares concretos, ¿sí? Yo tengo la impresión de que esto se relaciona con lo que llamaste el carácter simple de las formas. Por varias razones que no hemos llegado a conversar, yo evito caracterizar a las formas como simples, porque al final de cuentas, si fueran simples no serían definibles. Por lo tanto, tienen que estar dotadas de algún tipo de complejidad. Y ese creo que es el punto, ¿sí? Que interesa. Ciertamente no son complejas del modo en el que son complejos los particulares concretos. Esto significa que las interpretaciones que toman la materia como parte de la forma, bueno, de hecho, es importante que llames la atención de esto. Y esta es una contribución interesante que estoy tratando de hacer. Y en estas interpretaciones que incluyen la materia en la forma, ahí yo tengo algo que puedo, a ver, someter la forma al mismo tipo de análisis por el cual la forma era anterior, al mismo tipo de análisis que trataba de garantizar la prioridad de la forma sobre los particulares concretos, ¿sí? Entonces, es muy interesante y es notable que algunos de los campeones de lo que yo caractericé como lecturas alternativas son personas que muy claramente rechazan esta interpretación, o muy enfáticamente esta interpretación, que incluye componentes materiales en la forma. No, Aparentemente, está a ver, perfecto. Quería Fabián. decir que está muy agradecido por la respuesta y muy clara este, y bárbaro. Obrigado. Gracias. Horacio, creo que hay una pregunta en el chat. ¿La leo? ¿Leo la pregunta?
Bueno, voy a leer la pregunta. Profesor, si bien el libro Beta profundiza en la discusión sobre sustancia y explora conceptos específicos relacionados como esencia y accidentes, depende igualmente de forma conceptual de lo que se establece en el libro Alfa. La introducción de la causa primera no causada, Dios, en el libro Alfa tiene implicaciones significativas para la comprensión de sustancia. Pero esa dependencia, profesor, ¿no podría crear cuestiones también sobre cómo la teoría de la sustancia también sería desarrollada sin la introducción de Dios? Perdón por hacer esta pregunta ahora. No sé si antes ya lo había mencionado, si no cabe el debate, pueden desconsiderar esta pregunta. No, no, perdón, no veo tu nombre, aparece el nombre del celular, Moto G8. Pero, no, Iván, ok. Ah, Iván. El Iván que conozco, sí, sí. Gracias por la pregunta. Saludos, profesor. Sí, gracias. No, no traté este tema. Y bueno, a ver, una cosa que creo que esta pregunta, de cierta manera, a ver, puedo relacionar esta pregunta con lo que estaba diciendo cuando le respondía al profesor Fabián, porque traté de resaltar que en estos modelos que yo estoy discutiendo, a ver, tengo un elemento que es el primero según una cierta relación de dependencia de anterioridad. Y esto no significa que ese elemento no pueda ser secundario según otras relaciones de dependencias y prioridades. Entonces, el tema es, ¿cómo entra Dios esto como primer motor? ¿Cómo entra en esta discusión? Bueno, algunas interpretaciones sugieren o intentarán crear una especie de dependencia propiamente conceptual, por así llamarla, de lo que es ser sustancia en relación con la sustancia divina. Entonces existen las lecturas de Patrick, por ejemplo, que reproducen el mismo tipo de dependencia a la estructura con la significación focal y el tipo de dependencia que los seres que tienen los accidentes en relación con la sustancia primera. Tratan de reproducir esto en la relación en la que las diferentes sustancias tienen unas con otras. Esto es, la sustancia sensible dependería de una manera semejante en relación a la sustancia divina o al primer motor. Y en ese caso tendrías de nuevo, y ahí sí tendrías, digamos, en el mismo orden de prioridades estarías introduciendo a Dios en esta relación, pero no tengo certeza de que esto suceda en el libro Lambda. No tengo la certeza de que sea esa, de hecho, la relación en la que el primer motor inmóvil tiene con los seres sensibles o con los seres del ámbito sensible, inclusive con las formas. Y si la respuesta fuera negativa, la investigación sobre el primer motor inmóvil introduce un nuevo ámbito en esta investigación que no interfiere en los resultados que ya fueron establecidos. ¿Quedó claro, Iván? ¿Ok? En el chat dice, gracias, Una profesor, última respuesta pregunta, sí, maravillosa. si me permiten. Horacio, había otra pregunta en el chat. La leo de Eric. ¿Cómo la palabra substantia se convirtió en la traducción deducida de la lengua griega? Los padres de la iglesia, los retóricos del latín, Quintilian et al. No es una traducción obvia, no es una traducción obvia y es una muy buena pregunta y hay una larga historia sobre esto. De hecho, hay gente que estudió mucho esto. Plutarco tiene un trabajo clásico de esto. Y esto, aparentemente,
quiere decir que, de hecho, hubo una contribución muy interesante y de hecho ya existía la traducción en el vocabulario filosófico, como introdujo Boecio también, pero en la noción histórica se incluía esta traducción. Y cuando Boecio usa esta traducción en su traducción de las categorías, de hecho está enfatizando el carácter de aquello que es la sustancia comprendida o la usía comprendida como lo que está por debajo de otras cosas, un hipokémenon. Y como dijiste, no es una traducción obvia, es de hecho una interpretación. El propio Boecio, cuando escribía en voz propia, yo no soy estudioso de Boecio, ¿sí? Pero cuando escribía en voz propia sobre ontología, para él era esencia lo que correspondía a usía. Y Boecio tenía un papel importante en la fijación de ese vocabulario. Me permito entonces hacer una pregunta. Tenemos todavía unos minutos, pero a las 55 tendríamos que cerrar por otra actividad del centro. Eh, por supuesto, Rafael, muchísimas gracias por tu ponencia. Te agradecí antes de la ponencia, pero ahora te agradezco por la ponencia específicamente, que fue absolutamente clara y, y que me permite hacer varias preguntas, pero yo te haría dos, o si querés una. Mi pregunta va en esta dirección, digamos. Eh, el modelo, la incorporación del modelo beta, digamos. Yo me pregunto si no solo aporta a una comprensión, digamos, más profunda Ujú, de la sustancialidad en el mundo sensible, eh, sino, sino además no estaría abriendo la puerta a la ampliación de la población de ujú, la sustancialidad, ¿no? No solo entonces aportar una mejor comprensión de la sustancialidad del mundo sensible, sino abre las puertas a que la sustancialidad se extienda al ujú, mundo no sensible. ujú, Y no solo eso, sino que en esa extensión abre las puertas también a la posibilidad que ocurre como hecho finalmente, de que sustancia primera sea también, eh, digamos, una sustancia no sensible, ¿no? Finalmente, ujú. ¿no? Esa sería una pregunta. Y bueno, y si a vos te parece que hay alguna diferencia, si eso de alguna manera ocurre, si hay alguna diferencia de interpretación muy grave, digamos, entre la interpretación tradicional y la alternativa, en la comprensión de eso, digamos. Y la última es, si en la incorporación del modelo beta eh, no hay una incorporación, o sí, en todo caso también una incorporación de una nueva noción de hipopénilo, digamos, de una nueva noción de sujeto, ¿no? Si no varía. Sí. eh, Bueno, voy a empezar a hablar. Voy a tomar esta última pregunta. La respuesta es sí. Quiere decir, por lo menos tal como así lo presenté, de la forma que le presenté la precedencia o las ventajas de la interpretación tradicional, era importante, primero, era importante que las formas sigan siendo hipokémenon. ¿Cómo se da la incorporación del modelo beta en el modelo alfa? El transcurso, vamos a decir así, el transcurso del libro Z según la interpretación tradicional. ¿Dónde se ubica
se ubica en Z3, donde tenemos el pasaje de un modelo a otro, fundamentalmente. Y ahí se muestra con claridad que el modelo alfa es insatisfactorio o es limitado. Cuando empezamos a examinar los constituyentes internos de los particulares concretos, porque la noción de forma, discúlpeme, la noción de sustracto tomado en sí mismo identifica en el interior de los componentes, de los constituyentes de materia y forma, del compuesto en realidad, como sustancia primera, un ítem, un elemento que no puede ser la sustancia primera, que es la materia sin propiedades. Bueno, estoy pensando en varias cosas ahora, alternativas a las que abre esa pregunta, porque ustedes saben, ¿no?, que los intérpretes tratan de maneras diferentes lo que pasa con el sentido de Hippocamenon en el libro Z. Algunas interpretaciones van a decir que el Hippocamenon se puede abandonar, no deja de ser un criterio de sustancialidad, es lo que estoy evitando. Ahora lo estoy pensando ahora. Si la interpretación tradicional en sí misma está comprometida con eso o no. Yo me comprometí. Así como les conté la historia, lo que pasaba era sí, la forma sigue siendo un hipokeimenon, pero pasa que además de ser un hipokeimenon, es idéntica a su propia esencia. En el caso de la forma no tiene sentido hablar de otra esencia. Bueno, no tengo mucho más para decirte, Horacio. Ah, pero voy a pensar mejor en esta alternativa, en este punto. Evidentemente que esa alternativa funciona, tiene que mantener un sentido de hipokeimenon. Más allá de una mera equivocidad, el hipokeimenon tiene que ser, de alguna manera, la forma tiene que ser hipokeimenon, en algún sentido, tal como particular concreto. Así, me voy a eximir de hablar más de este tema, si no voy a hablar tonterías. En- Probablemente no voy a responder esto de una mejor forma. Me comprometo a seguir pensando en este tema y con relación a las otras preguntas, son interesantes. Esa pregunta sobre las puertas a un mundo no sensible con un ángulo bastante distinto van en dirección de la pregunta que me hizo Iván hace poco. Has apuntado algunas razones, has señalado, tu pregunta sugiere razones para repensar esto, para que también lo repensemos. De hecho, yo estaría de acuerdo. No fue lo que dijiste, pero me parece que tu pregunta sugiere que sí, la incorporación de la forma, no solamente como un elemento explicativo, sino como un ítem ontológicamente anterior al compuesto, abre el camino. Sí, mi respuesta sería sí, abre el camino a la reflexión sobre sustancias no sensibles. Y en ese caso, lo que quiero decir es, tal vez haya, haya tengamos aquí delante un camino, una razón, un camino para encontrar algo anterior a las formas sustanciales, a lo que es anterior a ellos, del mismo modo en que ellas eran anteriores a los particulares concretos. O sea, algo que sea ontológicamente anterior. No sé, estoy pensando en términos de adipotencia, de la medida en que la forma, la actualidad, algo que es anterior, no exactamente en el mismo sentido, pero en un sentido análogo, paralelo, algo que lo valga, pero no sería anterior en el mismo sentido, de hecho. También es otra cuestión, otro tema sobre la cual voy a tener que pensar mejor. Es una cuestión importante esa distinción entre el abordaje que hice y otros aspectos de la metafísica aristotélica. Te agradezco por llamarme la atención sobre este asunto. ¿Hay alguna pregunta más? Nos quedan solo 5 minutos, como máximo, porque hay otra actividad en el centro.
antes que alguien me haga una pregunta, realmente no pueda responderla. Quería decirles, pensé que teníamos que terminar, no pensé que teníamos que terminar 5:50, 5:55. Otra cosa importante que has notado sobre que también hace falta reflexión, ¿cuál es el impacto de esto, de esta relación, de este camino que se abre? La prioridad de la forma en el modelo beta y la investigación sobre sustancias no sensibles es la distinción entre las interpretaciones alternativas y tradicionales. Y tampoco tengo una respuesta para eso, pero me doy cuenta que las interpretaciones alternativas a veces buscan así, ¿no? Como en un lenguaje de en un lenguaje de fútbol, ¿no? Mandarlo para afuera del arco, patear para afuera del arco, sacar fuera de la cancha. Cuestiones sobre cómo entra Dios, cómo la sustancia divina, el primer motor, entra la sustancia, cómo entra esta sustancia en esta discusión, en la discusión sobre la que se concentra. Me acuerdo cosas como, recuerdo artículos que leí que hacían una fuerza bastante grande para distinguir los modos de prioridad de la sustancia, de las categorías y de las sustancias del libro Z, para después decir, ah, bueno, cuando entra el primer motor, tal vez tengamos que retomar la prioridad ontológica que funcionaba en las categorías, la prioridad estrictamente ontológica. Mi pregunta iba porque si el modelo, con solo el modelo alfa, no tenemos sustancia no sensible, ¿no? Al parecer. Ajá, sí, Porque de hecho ocurre que en las Sí, categorías no tenemos lugar, digamos. sí, No hay sí, lugar porque sí, la admisión de contrario, digamos, es una de las características de la sustancia. exacto, exacto. Allí, en cuyo caso, la que termina siendo la proteusía, digámoslo así, en lambda, no tiene lugar, digamos. Aparentemente no tiene lugar. Ujú. En fin. Bueno, bueno, no sé cómo agradecerte, Rafael, el tiempo enorme, además que hemos ocupado. Eh, no tenemos otra cosa que aplaudirte, porque para aclararle a Obrigado. Fabián, plata Não, no tenemos, obrigado, obrigado. dinero no tenemos. por favor, muy al contrario, siempre es un placer debatir con ustedes, siempre aprendo mucho con ustedes, siempre son muy útiles estos aportes que ustedes hacen. Les agradezco también a quienes, a quienes participaron, la organización, los asistentes. Recibí también un mensaje de Juan José, Lin Salata. Obrigada. Gracias por tu comentario, por las preguntas del chat, por el trabajo de todos, de las traductoras, que no haya sido uno de los más fáciles, me parece. Muchísimas gracias, Rafael, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, damos al lugar aquí a que el centro retome otra actividad. Muchísimas gracias a todos, Laura, Gracias, Diego, Horacio. Gracias, Fabián, Gracias. gracias. Rafael. A Muchachos, todos nos vemos celebramos. pronto. Chao, Y Rafael. ya Rafael, muchísimas gracias otra vez. sí. Não, Fabián, graças a gracias también ustedes. por estar, y Por Eduardo, supuesto. Rafael, increíble. Y Bueno, pronto les va a llegar la invitación para la próxima reunión, para el próximo encuentro de este ciclo. sí. ¿Sí? Que vamos a estar, bueno, ya Horacio nos va a ir contando con el doctor Sino. ¿No van a quedar aristotélicos para hacer el ciclo el año que viene, Horacio? ¿Eh? Sí, cierto. Ojalá que continúen. Sí, sí. Bueno, un agradecimiento muy grande a vos, Horacio, especialísimo por No, gracias a tanto ustedes. trabajo. Gracias. Gracias, Rafael, de vuelta a todos y a todas las que participaron, y nuevamente a las intérpretes. Que tengan una linda tarde todavía. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Gracias. gracias. Graças, Adiós, Chao, graças. adiós, Hasta muchachos. Adiós. luego. Adiós. Gracias, Rafael. Gracias.